La luz comenzaba a filtrarse entre las rendijas de las persianas venecianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera gastada. Carmen observaba ese espectáculo silencioso con la misma mezcla de asombro y desesperación que sentía cada amanecer. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la taza de café frío que sostenía, el líquido oscuro formando pequeñas ondas que reflejaban su agitación interna. Había algo particularmente cruel en la belleza de un amanecer cuando no has dormido. Los colores parecían más intensos, casi dolorosos en su claridad. El cielo de Madrid se teñía de tonos rosados y naranjas, prometiendo un nuevo día que ella enfrentaría con la misma niebla mental que la acompañaba desde hacía 4 años. Desde aquella noche que lo cambió todo, cuando tenía apenas 19 años, el sueño se había convertido en un territorio prohibido, un lujo inalcanzable que la había transformado en la sombra de sí misma. Se levantó del sillón donde había pasado las últimas horas, sintiendo cada articulación protestar por la falta de descanso. Su reflejo en el espejo del recibidor la sobresaltó, como siempre. Las ojeras profundas parecían talladas en su rostro, dándole una apariencia fantasmal que contrastaba con su juventud. Sus colegas en la librería habían dejado de preguntar si estaba bien. La respuesta siempre era la misma mentira envuelta en una sonrisa cansada. Carmen trabajaba como restauradora de libros antiguos en una pequeña librería en el barrio de Lavapiés, un oficio delicado que exigía manos firmes y mente presente. La ironía no se le escapaba. Alguien que apenas podía mantener los ojos abiertos, confiada con tesoros de siglos de antigüedad. Pero era en esas páginas amarillentas donde encontraba su único consuelo, en el olor a cola y papel viejo que llenaba sus pulmones con cada respiración superficial. Aquella mañana, mientras se preparaba mecánicamente para otro día de existir, sin vivir realmente, no sabía que esa noche de martes cambiaría el rumbo de su historia para siempre. El insomnio no es solo la ausencia del sueño, es la presencia constante de un miedo tan profundo que ni siquiera los párpados se atreven a cerrarse. La Plaza Mayor estaba desierta a las 3 de la madrugada, sus arcos antiguos proyectando sombras largas bajo la luz amarillenta de los faroles. Carmen había caminado durante horas, sus pies llevándola sin rumbo fijo por las calles adoquinadas del centro histórico de Madrid. El aire de junio era fresco, casi frío, haciendo que se arrebujara más en su abrigo fino. Fue entonces cuando lo vio. Sentado en un banco de hierro forjado, un hombre de mediana edad observaba el cielo estrellado con una expresión que ella conocía demasiado bien, la mirada de alguien que también cargaba el peso de noches interminables. Vestía ropa cara pero sin pretensiones, un abrigo de cachemira oscuro sobre una camisa simple. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente hacia adelante, que transmitía una tristeza profunda, mezclada con una resignación tranquila. Carmen dudó. No era prudente acercarse a desconocidos en la madrugada, pero algo en ese momento, suspendido en el tiempo, la impulsó hacia adelante. Sus pasos resonaron en el silencio de la plaza. El hombre giró la cabeza al escuchar sus pasos, y sus ojos se encontraron. En ese instante, Carmen sintió un reconocimiento extraño, como si mirara a alguien que entendía exactamente el infierno privado que ella habitaba. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó él con una voz ronca que parecía llevar décadas de historias no contadas. La pregunta era simple, directa, desprovista de juicio. Carmen asintió lentamente, sorprendida por la facilidad con la que ese extraño había identificado su lucha. «No desde hace 4 años», respondió ella, su voz apenas un susurro que el viento nocturno casi se llevó consigo. El hombre asintió con comprensión, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar.
Sacó una segunda taza de una mochila que tenía a sus pies, junto con una pequeña garrafa térmica. El vapor comenzó a subir en espirales perezosas cuando sirvió un líquido dorado y aromático. Tila, explicó, ofreciéndole la taza, cultivada en mi propia finca en Guadarrama. No es una cura milagrosa, pero ayuda a calmar el ruido interno. Carmen aceptó la taza, sintiendo el calor de la cerámica calentar sus manos heladas. El aroma era embriagador, tila mezclada con un toque de miel y algo más que no podía identificar, quizás lavanda o melisa. «Me llamo Santiago», dijo él, sin extender la mano, respetando el espacio personal de una mujer que claramente estaba en guardia. «Y antes de que preguntes, no es casualidad que esté aquí con 2 tazas. He aprendido a reconocer a las almas insomnes. Hay algo en la forma en que caminan por la ciudad a estas horas, como si buscaran algo que han perdido hace mucho tiempo». Carmen se sentó en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia prudente, pero sintiéndose extrañamente cómoda, en presencia de este desconocido que parecía ver directamente a través de sus defensas cuidadosamente construidas. «Carmen», respondió simplemente, llevándose la taza a los labios. El líquido caliente bajó por su garganta, dejando un rastro de calor que se expandió por su pecho. «¿Desde cuándo?», preguntó Santiago, mirando nuevamente hacia las estrellas. «Desde el accidente. Iba conduciendo por la carretera de Toledo». Su voz se quebró ligeramente. «Casi no salgo viva. Desde entonces mi cuerpo se niega a apagarse. Es como si hubiera olvidado cómo rendirse al sueño». Santiago guardó silencio durante un largo momento, y Carmen agradeció que no intentara llenar ese espacio con palabras vacías de consuelo o consejos que había escuchado 1000 veces antes. «El miedo puede convertirse en jaula», dijo finalmente Santiago, su tono reflexivo. «Especialmente el miedo a perder el control. Cuando algo nos arranca violentamente del sentimiento de seguridad, el cerebro intenta compensar manteniéndose alerta constantemente, como si la vigilancia perpetua pudiera prevenir el próximo desastre». Carmen lo miró con sorpresa. Nadie había articulado tan precisamente lo que ella sentía. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «Porque viví lo mismo durante años. Perdí a alguien importante. Bueno, ella se fue. Me abandonó sin explicación cuando tenía 35 años. Pasé 3 años sin poder cerrar los ojos, convencido de que si bajaba la guardia, el dolor me consumiría completamente». La honestidad brutal en su voz hizo que Carmen sintiera una conexión inmediata. No era lástima lo que compartían, sino comprensión mutua de un sufrimiento que pocas personas podían entender verdaderamente. «¿Y cómo lo superaste?», preguntó Carmen, su voz cargada de una esperanza frágil que temía verbalizar. Santiago sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Con ayuda, con tiempo, con la aceptación de que la curación no es lineal y que está bien pedir ayuda. Ahora dirijo clínicas especializadas en trastornos del sueño. Es mi forma de transformar el infierno que viví en algo que pueda aliviar el sufrimiento de otros». Carmen absorbió esta información en silencio, bebiendo pequeños sorbos de la infusión mientras observaba las primeras luces del amanecer comenzar a iluminar los edificios circundantes. Había algo profundamente reconfortante en sentarse junto a alguien que no intentaba arreglarla con soluciones rápidas, que simplemente existía en ese espacio de comprensión compartida. «Ven mañana a esta misma hora», dijo Santiago mientras se levantaba, dejando la garrafa térmica junto a Carmen. «Traeré algo diferente, y si quieres hablar, hablaremos. Si solo quieres sentarte en silencio, también está bien». Antes de que Carmen pudiera responder, él ya se alejaba, sus pasos resonando suavemente contra el adoquín antiguo de la plaza. Ella se quedó allí sentada hasta que el sol llenó completamente el cielo, sosteniendo la taza vacía entre sus manos y sintiendo
Por primera vez en 4 años, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Durante las siguientes 2 semanas, los encuentros nocturnos en la Plaza Mayor se convirtieron en el ancla de Carmen en un mar de insomnio. Santiago aparecía puntualmente a las 3 de la madrugada, siempre con diferentes infusiones cuidadosamente preparadas: manzanilla con toques de jengibre, valeriana mezclada con pasiflora, una combinación compleja de hierbas mediterráneas que él mismo cultivaba en su finca en las montañas de Guadarrama. Cada noche traía una nueva capa de intimidad en sus conversaciones. Santiago hablaba de su imperio de clínicas del sueño, pero también de sus fracasos, de las noches que pasó durmiendo en las calles de Madrid cuando perdió todo, de cómo Mercedes, ahora su terapeuta principal, lo había encontrado temblando bajo un puente del río Manzanares y se había negado a abandonarlo. No tenía dinero para pagarle, contó una noche, mientras las estrellas brillaban con particular intensidad sobre ellos. Pero ella decía que algunos pacientes pagan con su recuperación y que eso vale más que cualquier suma de dinero. Carmen, a su vez, comenzó a abrirse sobre sus propios demonios. Le habló de su trabajo en la librería, de cómo sus dedos temblaban sobre páginas centenarias, de la culpa que cargaba por haber salido a conducir aquella noche después de una discusión devastadora con su madre. No era solo la carretera, confesó una madrugada particularmente fría, su aliento formando pequeñas nubes en el aire. Era todo. Mi madre me había revelado secretos de familia que destrozaron todo lo que creía saber sobre mí misma. Salí manejando furiosa, sin pensar, sin cuidado. El accidente. A veces siento que fue mi castigo por ser tan imprudente, tan egoísta. Santiago escuchaba sin interrumpir, sus ojos oscuros reflejando las luces de la plaza. Cuando Carmen terminó, él esperó un largo momento antes de hablar. La culpa es cómoda, dijo finalmente. Es perversa, pero cómoda. Porque si podemos culparnos a nosotros mismos, significa que tenemos control. Significa que si hacemos todo perfectamente en el futuro, podemos evitar el dolor. Pero la vida no funciona así. A veces cosas terribles simplemente suceden, sin razón, sin justicia, sin que hayamos hecho nada para merecerlas. Sus palabras resonaron en Carmen con la fuerza de una revelación. Había pasado 4 años construyendo una narrativa donde ella era la villana de su propia historia, donde cada noche sin dormir era un recordatorio de su fracaso moral. Pero, ¿y si simplemente había sido una joven de 19 años abrumada y asustada que cometió un error humano? En la 14ª noche de sus encuentros, Santiago le hizo una propuesta que cambiaría todo. «Quiero que vengas a conocer la clínica», dijo su tono cuidadosamente neutral. «No como paciente, no todavía. Solo como visitante. Quiero que veas el lugar, que conozcas a Mercedes y a Javier, nuestro neurocientífico. Sin compromiso, sin presión. Solo mira y decide si es algo que quieres explorar». Carmen sintió un nudo de ansiedad formarse inmediatamente en su estómago. La idea de buscar ayuda formal, de admitir que necesitaba más de lo que podía manejar sola, la aterraba profundamente. Pero al mismo tiempo, algo en ella, algo pequeño y frágil pero persistente, susurraba que quizás era hora de dejar de luchar sola. «¿Dónde está la clínica?», preguntó su voz apenas audible. «En las montañas de Guadarrama, a unos 40 minutos de aquí. Es una mansión antigua que convertí en un santuario del sueño. Jardines, fuentes, arquitectura diseñada para calmar en lugar de estimular. Puedo recogerte el sábado por la tarde si quieres». Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía seguir como estaba, sobreviviendo día a día en su niebla de agotamiento, o podía dar este paso aterrador hacia lo desconocido. «Está bien», susurró finalmente. «Iré el sábado».
La sonrisa que iluminó el rostro de Santiago fue de puro alivio, y Carmen se dio cuenta de que él también había estado nervioso por su respuesta. El sábado amaneció con un cielo despejado, el azul intenso que solo Madrid puede ofrecer en verano. Santiago recogió a Carmen a las 3 de la tarde en un coche discreto, muy diferente del ostentoso vehículo que ella había imaginado para un millonario. «No me gustan las exhibiciones», explicó él cuando notó su mirada. «La riqueza para mí es tener la libertad de ayudar a otros, no de impresionarlos». El viaje a través de las afueras de Madrid y hacia las montañas fue tranquilo, puntuado por conversaciones esporádicas sobre paisajes que pasaban por la ventanilla. Carmen observaba los pueblos pequeños, los campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte, las montañas que gradualmente se elevaban en la distancia. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, Carmen se quedó sin aliento. La clínica era una mansión castellana del siglo XVIII, sus muros de piedra dorada brillando bajo el sol de la tarde. Los jardines se extendían por hectáreas, con senderos de grava que crujían agradablemente bajo los pies, fuentes moriscas, cuyo sonido de agua corriente creaba una melodía constante y relajante. Había lavanda cultivada en enormes canteros, su perfume llenando el aire, y pinos centenarios que proporcionaban sombra moteada sobre los caminos. «Es hermoso», murmuró Carmen genuinamente asombrada. «La belleza sana», respondió Santiago simplemente. «No es lujo superficial. Cada elemento aquí está diseñado con un propósito. Los colores de las paredes, la temperatura del agua en las fuentes, incluso la forma en que la luz entra por las ventanas. Todo está pensado para calmar el sistema nervioso». Dentro de la mansión, Carmen conoció a Mercedes, una mujer de 60 años con ojos amables y una presencia que irradiaba sabiduría y compasión. Su cabello gris estaba recogido en un moño suave y vestía ropa cómoda en tonos tierra que de alguna manera transmitían profesionalismo sin rigidez. «Es un placer conocerte, Carmen», dijo Mercedes, estrechando su mano con firmeza, pero sin apretar demasiado. «Santiago me ha hablado mucho de ti». Carmen sintió sus mejillas sonrojarse ligeramente, preguntándose exactamente qué habría compartido Santiago sobre ella. Mercedes le mostró las instalaciones. Habitaciones individuales con paredes en tonos azul suave, comprobados científicamente para reducir la presión arterial. Salas de terapia equipadas con tecnología de vanguardia para monitorear ondas cerebrales. Un estudio de yoga con suelos de terracota que crujían suavemente bajo los pies descalzos. Un espacio de musicoterapia donde instrumentos de cuerda colgaban de las paredes como obras de arte. «No creemos en soluciones únicas para todos», explicó Mercedes mientras caminaban. «Cada persona que viene aquí tiene su propia historia, sus propios traumas, sus propios patrones. Nuestro trabajo es escuchar, entender y crear un protocolo personalizado que respete el ritmo de cada individuo». También conoció a Javier, un neurocientífico de 32 años, cuya energía juvenil contrastaba con la serenidad del lugar. Llevaba lentes de montura gruesa, y su entusiasmo por su trabajo era palpable. «Yo era paciente aquí hace 5 años», compartió sin vergüenza. «Estrés postraumático después del servicio militar. No podía dormir más de 2 horas consecutivas. Mercedes y Santiago me salvaron la vida, literalmente. Ahora dedico mi carrera a entender exactamente cómo el cerebro puede reconectarse, cómo podemos crear nuevos patrones neurales que hagan posible el sueño nuevamente». Carmen escuchaba todo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había buscado ayuda antes, médicos que simplemente recetaban pastillas para dormir, que la dejaban atontada pero no descansada, terapeutas que sugerían técnicas de relajación que su cerebro hipervigilante rechazaba automáticamente. ¿Qué hacía diferente este lugar? Como si leyera sus pensamientos,
Mercedes la llevó a un jardín privado, un espacio circular rodeado de rosales donde solo se escuchaba el viento entre las hojas. «Sé que estás asustada», dijo Mercedes, su voz suave pero directa. «Sé que has intentado cosas antes que no funcionaron. Sé que parte de ti ni siquiera cree que la recuperación sea posible. Todo eso es válido, pero quiero que sepas algo. No estás aquí para arreglarte, porque no estás rota. Estás aquí para aprender a confiar nuevamente en tu propio cuerpo, para dejar ir el control que te ha mantenido prisionera durante 4 años». Las palabras golpearon a Carmen con fuerza inesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado reteniendo durante toda la visita. «¿Y si no puedo?», susurró. «¿Y si ya he olvidado cómo dormir? ¿Y si mi cerebro está demasiado dañado?». Mercedes tomó sus manos entre las suyas, cálidas y firmes. «Entonces empezaremos desde donde estés, no desde donde crees que deberías estar. Y si tardamos meses o años, está bien, la curación no tiene fecha límite». Cuando Santiago llevó a Carmen de vuelta a Madrid esa noche, ella se quedó en silencio la mayor parte del viaje, procesando todo lo que había visto y sentido. Al despedirse frente a su apartamento, Santiago no presionó por una respuesta. «Piénsalo», dijo simplemente. «Y sin importar lo que decidas, seguiré apareciendo en la plaza cada noche a las 3. Esa promesa no cambia». Carmen asintió, incapaz de formar palabras. Cuando finalmente entró a su apartamento vacío y se miró en el espejo, vio algo diferente en sus ojos, un destello de posibilidad que no había estado allí antes. Carmen tardó una semana completa en tomar la decisión. Una semana de noches sin dormir, de encuentros con Santiago en la plaza, de vueltas y vueltas en su mente sobre todas las razones por las que buscar ayuda era aterrador y todas las razones por las que continuar así era insostenible. Finalmente, una noche de jueves, mientras Santiago le servía una infusión de manzanilla con toques de azahar, Carmen pronunció las palabras que había estado ensayando mentalmente durante días. «Quiero intentarlo. Quiero ir a la clínica como paciente». La sonrisa de Santiago fue contenida pero genuina, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo mezclado con alivio. «Llamaré a Mercedes mañana para coordinar la evaluación inicial», dijo. «Y Carmen, esto requiere mucho valor. Quiero que lo sepas. La evaluación inicial estaba programada para el martes siguiente. Carmen tuvo que pedir permiso en la librería, inventando una excusa sobre una cita médica importante. Don Francisco, el dueño, un valenciano de 70 años con manos manchadas de tinta y ojos que habían visto décadas de páginas, la miró con una comprensión que no requería palabras. «Cuídate, niña», dijo simplemente, apretando su hombro con afecto paternal. «Los libros pueden esperar. Tu bienestar no». El día de la evaluación amaneció nublado, el cielo de Madrid cubierto por una capa gris que amenazaba lluvia. Santiago la recogió temprano, notando inmediatamente la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando se abrochó el cinturón de seguridad. «¿Quieres que hablemos o prefieres silencio?», preguntó mientras conducía hacia las montañas. «Silencio», respondió Carmen, su voz apenas un hilo. Necesito mantenerme juntas hasta que lleguemos allá». Santiago asintió y puso música suave, una guitarra flamenca que llenaba el coche con melodías melancólicas pero hermosas. Carmen miró por la ventanilla, observando el paisaje urbano gradualmente dar paso a campos y montañas, sintiendo que cada kilómetro la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a algo completamente desconocido. Al llegar a la clínica, Mercedes la estaba esperando en la entrada principal, junto con Javier y su equipo de técnicos. La calidez de su recibimiento ayudó a calmar ligeramente los nervios de Carmen. «Hoy vamos a hacer una evaluación completa», explicó Mercedes,
mientras caminaban hacia el ala médica de la mansión. Vamos a hablar sobre tu historia, tus síntomas, tus intentos previos de tratamiento. También haremos algunos estudios neurológicos básicos y, si te sientes cómoda, esta noche nos gustaría monitorearte mientras intentas dormir. El simple pensamiento de pasar la noche allí, conectada a máquinas, observada por extraños mientras estaba en su estado más vulnerable, desencadenó una ola de pánico tan intensa que Carmen tuvo que sentarse abruptamente, sintiendo que las paredes giraban a su alrededor. Mercedes inmediatamente se arrodilló junto a ella, su voz tranquila pero firme. Respira conmigo, Carmen. Inhala por 4, sostén por 4, exhala por 4. Eso es, sigue mi ritmo. Gradualmente el pánico comenzó a ceder. Carmen siguió la respiración de Mercedes, sintiendo el aire llenar sus pulmones, sostener, liberar, una y otra vez, hasta que el mundo dejó de girar. Lo siento, murmuró Carmen, mortificada por su reacción. No quería. No te disculpes nunca por una respuesta de ansiedad, interrumpió Mercedes suavemente. Tu cuerpo está tratando de protegerte. Eso no es debilidad, es supervivencia. Ahora, vamos a modificar el plan. No haremos el monitoreo nocturno hoy, solo conversaremos sin presión, sin expectativas. Pasaron las siguientes 3 horas en el jardín privado, Mercedes haciendo preguntas cuidadosas mientras Javier tomaba notas en una tableta. Carmen habló del accidente, de las noches en vela, de cómo la insomnia había erosionado lentamente cada aspecto de su vida. Su concentración, su trabajo, sus relaciones sociales que se habían marchitado porque ya no tenía energía para mantenerlas. Pero también habló de cosas que nunca había verbalizado, el miedo profundo de que si se permitía dormir, podría no despertar nunca. O peor, que despertaría y descubriría que la realidad era aún más terrible que su pesadilla de insomnio. Habló de la culpa que sentía sobre la discusión con su madre, sobre secretos familiares que todavía no entendía completamente. «Tu madre», dijo Mercedes cuidadosamente. «¿Mantienes contacto con ella?» Carmen negó con la cabeza, sintiendo el familiar nudo en la garganta. «No desde el accidente. El distanciamiento entre nosotras es como un abismo que se hace más profundo cada día. A veces pienso en llamarla, pero no sé qué decir. No sé cómo cruzar ese puente cuando ni siquiera sé si todavía existe». Mercedes intercambió una mirada significativa con Javier antes de continuar. «Una de las cosas que descubrirás en tu proceso aquí es que el insomnio raramente es solo sobre el sueño. Es sobre trauma no procesado, relaciones no resueltas, emociones que no hemos permitido sentir completamente. ¿Estarías dispuesta a explorar esas áreas también?» Carmen asintió, aunque la idea la aterraba casi tanto como la perspectiva del monitoreo nocturno. Al final de la sesión, Mercedes propuso un plan gradual. Comenzarían con sesiones de terapia 2 veces por semana, sin la presión del monitoreo nocturno. Carmen practicaría técnicas de relajación en casa, llevaría un diario del sueño detallado y cuando se sintiera lista, intentarían la evaluación nocturna completa. «No hay prisa», enfatizó Mercedes. «Tu recuperación seguirá tu propio ritmo, no un cronograma predeterminado». Cuando Santiago llevó a Carmen de vuelta a Madrid esa tarde, ella se sentía extrañamente agotada, pero también, por primera vez en años, sentía que había dado un paso real hacia la sanación. «Gracias», dijo mientras se despedían, por todo esto, por encontrarme esa noche en la plaza, por no rendirte cuando probablemente debiste pensar que estaba loca». Santiago tomó su mano suavemente. «Nunca pensé que estabas loca. Pensé que estabas sufriendo y merecías que alguien viera ese sufrimiento y se preocupara lo suficiente para ayudar». Esa noche, Carmen durmió exactamente 0 minutos, como siempre. Pero por primera vez en 4 años,
La vigilia no se sentía como una sentencia de por vida, sino como un desafío que finalmente tenía las herramientas para enfrentar. Las siguientes semanas se convirtieron en un ritmo nuevo para Carmen. Martes y jueves por la tarde, Santiago la recogía para llevarla a la clínica en Guadarrama. Los días intermedios, practicaba las técnicas que Mercedes le enseñaba. Respiración diafragmática, escaneo corporal progresivo, visualizaciones guiadas que su cerebro ansioso rechazaba con regularidad frustrante. El diario del sueño que Mercedes le pidió mantener revelaba patrones que Carmen no había reconocido conscientemente. Escribía cada hora que estaba despierta, cada pensamiento intrusivo que la mantenía en alerta, cada sensación física de su cuerpo pidiendo descanso que su mente se negaba a permitir. 3:15 AM. Corazón acelerado. Pensamientos sobre el trabajo mañana. Recuerdos del accidente filtrándose como agua a través de grietas. 4:47 AM. Ardor en los ojos. Cuerpo pesado, pero mente alerta. ¿Por qué no puedo simplemente apagar esto? 5:30 AM. Frustración dando paso a resignación. Otro amanecer. Otra noche perdida. Durante una sesión particularmente intensa en la tercera semana, Mercedes introdujo una técnica diferente. Llevó a Carmen a una sala especial, pintada completamente en azul índigo, con cojines mullidos en el suelo y el sonido suave de agua corriendo desde una pequeña fuente en la esquina. «Vamos a intentar algo llamado terapia de exposición gradual», explicó Mercedes. «Vas a practicar cerrar los ojos, solo por un minuto, mientras yo estoy aquí contigo. No estás tratando de dormir, solo estás practicando el acto de cerrar los ojos sin miedo». Carmen sintió el pánico familiar comenzar a trepar por su garganta. «Sé que suena simple, incluso ridículo», continuó Mercedes. «Pero tu cerebro ha asociado cerrar los ojos con peligro, con vulnerabilidad, con perder el control. Necesitamos empezar a reconstruir esa asociación, un minuto a la vez». Con manos temblorosas, Carmen intentó cerrar los ojos. Inmediatamente, imágenes del accidente la asaltaron. El momento del impacto, el sonido del metal retorciéndose, el sabor metálico de sangre en su boca. Sus ojos se abrieron de golpe. «Lo siento, no puedo», jadeó. «Está bien», dijo Mercedes con calma. «Intentemos de nuevo, pero esta vez, cuando cierres los ojos, quiero que imagines un lugar seguro». «¿Dónde te sentías completamente segura antes del accidente?». Carmen pensó durante un momento. «En la librería», susurró. «Entre las estanterías de libros antiguos, el olor a papel viejo, el silencio roto solo por el crujir de las páginas. Me sentía protegida». «Perfecto. Cierra los ojos e imagina que estás allí. Describe lo que ves». Esta vez, cuando Carmen cerró los ojos, se concentró en construir la imagen mentalmente. Los estantes altos de madera oscura, las escaleras de caracol, la luz dorada filtrándose por las ventanas polvorientas. Logró mantener los ojos cerrados durante 45 segundos antes de que el pánico la obligara a abrirlos. Pero esos 45 segundos fueron un triunfo monumental. «Excelente», dijo Mercedes con genuino orgullo. «Acabas de demostrar que tu cerebro puede aprender nuevamente. Con práctica esos segundos se convertirán en minutos y eventualmente en horas». Mientras tanto, el trabajo en la librería se estaba volviendo cada vez más difícil. Don Francisco había notado cómo las manos de Carmen temblaban al restaurar un ejemplar particularmente delicado del siglo XVII. Cómo se quedaba mirando las páginas sin realmente verlas, perdida en la niebla de su agotamiento. «Carmen», dijo una tarde, su voz suave pero preocupada, «necesitas tomarte tiempo libre. No es una sugerencia, es una orden. 2 semanas, con pago completo. Ve, cúrate, y vuelve cuando estés lista». Carmen quiso protestar,
pero las palabras murieron en su garganta cuando vio la determinación en los ojos del viejo librero. Él había sido más que un jefe, había sido un mentor, casi una figura paterna en los años desde el accidente. «Gracias, don Francisco», logró decir, su voz quebrada por la emoción. Con esas 2 semanas libres, Carmen pudo intensificar su tratamiento en la clínica. Mercedes propuso que pasara días completos allí, participando en todas las terapias disponibles: yoga terapéutico por la mañana, musicoterapia por la tarde, sesiones de conversación profunda con Mercedes al atardecer. Fue durante una de esas sesiones de yoga que Carmen conoció a otros pacientes de la clínica. Había Sofía, una ejecutiva de 48 años de Barcelona, cuya insomnia había comenzado después de un divorcio devastador. Andrés, un estudiante universitario de 21 años que desarrolló trastornos del sueño después de la muerte de su hermano. Y Elena, una madre de 35 años cuyo insomnio posparto nunca había mejorado, incluso 5 años después del nacimiento de su hija. Compartir sus historias en un círculo de apoyo facilitado por Luis, el instructor de yoga andaluz, fue revelador. Carmen se dio cuenta de que no estaba sola, que su sufrimiento no era único ni vergonzoso, que había toda una comunidad de personas luchando batallas similares en el silencio de sus noches solitarias. Lo que más duele, compartió Sofía una tarde, es la soledad. Todos duermen mientras tú estás despierta, y te sientes como la única persona en el mundo aún consciente, como un fantasma vagando por una ciudad dormida. Carmen asintió vigorosamente, sintiendo lágrimas acumularse en sus ojos. Esas palabras capturaban perfectamente lo que había sentido durante 4 años, pero nunca había podido articular. En la 4ª semana de tratamiento intensivo, ocurrió algo inesperado. Durante una sesión de musicoterapia con Paco, donde las vibraciones de la guitarra flamenca llenaban toda la habitación en frecuencias específicas diseñadas para calmar el sistema nervioso, Carmen se quedó dormida por exactamente 12 minutos. Cuando despertó, desorientada, tardó un momento en comprender lo que había sucedido. Paco estaba sonriendo suavemente, todavía tocando, y Javier, quien había estado monitoreando sus ondas cerebrales, mostraba una expresión de triunfo contenido. «Lo hiciste», dijo Javier simplemente. «Tu cerebro acaba de demostrar que todavía recuerda cómo dormir». Carmen no supo si reír o llorar, así que hizo ambas cosas simultáneamente. 12 minutos. No era mucho, pero era infinitamente más que los ceros que había acumulado durante 1460 noches consecutivas. Esa tarde, cuando Santiago vino a visitarla como hacía cada día después de terminar su trabajo administrativo en la clínica, Carmen corrió hacia él con una energía que no había tenido en años. «Dormí», exclamó. 12 minutos, pero dormí. Santiago la abrazó, y Carmen sintió su cuerpo relajarse en ese abrazo de una manera que nunca había experimentado con él antes. Era más que amistad lo que sentía. Se dio cuenta con un sobresalto. En algún momento durante estas semanas, sus sentimientos habían evolucionado hacia algo más profundo, más complejo, pero ese pensamiento tendría que esperar. Por ahora, tenía 12 minutos preciosos de sueño para celebrar y un camino largo, pero finalmente visible hacia la recuperación. El progreso nunca es lineal, una lección que Carmen aprendió brutalmente durante la 5ª semana de tratamiento. Después del triunfo de sus primeros 12 minutos de sueño, esperaba que las cosas mejoraran gradualmente. En cambio, experimentó 3 noches consecutivas donde no pudo siquiera cerrar los ojos durante las sesiones de terapia, donde cada técnica de relajación que había aprendido parecía inútil, contra el muro de ansiedad que había reconstruido su cerebro. Mercedes la encontró llorando en el jardín una tarde de jueves, sentada bajo un pino centenario,
con las rodillas abrazadas contra su pecho. Pensé que estaba mejorando, sollozó Carmen. Pensé que finalmente había roto la maldición, pero sigo igual de rota que siempre. Mercedes se sentó a su lado, sin intentar consolarla inmediatamente, simplemente ofreciendo su presencia silenciosa. Después de un largo momento, habló. ¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho desde que llegaste aquí?, preguntó. Carmen negó con la cabeza, sin levantar la vista. Continuar apareciendo, a pesar del miedo, a pesar de las recaídas, a pesar de que cada fibra de tu ser quiere rendirse. Continúas eligiendo intentarlo. Eso, Carmen, es el verdadero coraje. Fue durante una sesión particularmente profunda al día siguiente que Mercedes introdujo un nuevo elemento: hipnoterapia suave combinada con EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. La idea era acceder a las memorias traumáticas del accidente y reprocesarlas de manera que su cerebro pudiera finalmente soltarlas. No voy a mentirte, dijo Mercedes con su honestidad característica. Esto va a ser difícil. Vas a revivir aspectos del accidente. Pero esta vez estarás en un ambiente seguro, con herramientas para procesar el trauma en lugar de enterrarlo. Carmen aceptó con una mezcla de terror y determinación. La sesión tuvo lugar en una habitación especialmente diseñada, con iluminación suave y una silla reclinable cómoda. Mercedes le explicó el proceso. Seguiría con sus ojos el movimiento de sus dedos de lado a lado, mientras simultáneamente accedía a las memorias del accidente. Comenzaron lentamente. Carmen cerró los ojos y regresó mentalmente a esa noche hace 4 años. La carretera de Toledo, oscura excepto por los faros de su coche. Había estado llorando mientras conducía, su visión borrosa por las lágrimas, su corazón roto por las revelaciones de su madre. «Describe lo que ves», indicó Mercedes suavemente. «Está oscuro, conduzco demasiado rápido. Estoy furiosa, tan furiosa que no puedo pensar con claridad. Mi madre me dijo que mi padre no era quien yo pensaba que era, que había mentido toda mi vida sobre quién soy realmente». «Sigue con ese pensamiento», alentó Mercedes, sus dedos moviéndose rítmicamente. «Salí de la casa sin escuchar el resto. Solo quería escapar, poner distancia entre su verdad y mi negación. Y entonces vi las luces. Otro coche. Demasiado cerca. Giré el volante violentamente. El sonido del metal retorciéndose, el vidrio estallando. Mi cabeza golpeando algo. El sabor de sangre. Carmen estaba temblando violentamente ahora, pero Mercedes mantuvo su voz calmada y firme. «Estás segura aquí, Carmen. Estás recordando, no reviviendo. Sigue mis dedos. Eso es. Respira». Continuaron durante 40 minutos agotadores. Carmen procesando no solo el trauma del accidente físico, sino las capas de dolor emocional que lo rodeaban, la traición que sintió ante las revelaciones de su madre, la culpa por haberse alejado sin escuchar, el miedo de que su reacción impulsiva casi le había costado la vida. Cuando finalmente terminaron, Carmen estaba exhausta, pero sentía algo diferente, como si un peso que había estado cargando se hubiera aflojado ligeramente. Esa noche, Mercedes sugirió que se quedara en la clínica en lugar de regresar a Madrid. Por primera vez desde que comenzó el tratamiento, Carmen aceptó intentar la evaluación nocturna completa. La habitación de monitoreo era sorprendentemente acogedora, nada parecido al ambiente clínico estéril que había imaginado. La cama estaba cubierta con sábanas suaves en tonos lavanda. Las paredes pintadas en el mismo azul calmante que había en las salas de terapia. Javier le explicó los equipos: electrodos que medirían sus ondas cerebrales, sensores para el movimiento ocular, banda para monitorear su frecuencia cardíaca.
Sé que te sientes como un experimento científico, dijo Javier con empatía. Yo estuve exactamente donde estás hace 5 años, conectado a estos mismos equipos, pero te prometo que la incomodidad inicial vale la pena. Estos datos nos darán información crucial sobre qué está pasando en tu cerebro. Santiago vino a despedirse antes de que comenzara el monitoreo. Se sentó en el borde de la cama tomando su mano. Estaré justo afuera en el pasillo si me necesitas, prometió. Solo tienes que llamarme. Carmen asintió, apretando su mano. Santiago, ¿alguna vez pensaste que no lo lograrías? Cuando estabas en tu peor momento, ¿dudaste de que pudiera mejorar? Él consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Cada día. Durante 3 años, cada día pensé que este sería el que finalmente me rompería completamente. Pero aquí está el secreto que aprendí. No necesitas creer que mejorarás. Solo necesitas estar dispuesto a levantarte un día más, a intentar un día más. La creencia viene después, cuando finalmente has acumulado suficiente evidencia de pequeñas victorias. Sus palabras le dieron a Carmen el coraje que necesitaba. Cuando se quedó sola con las luces atenuadas y los suaves pitidos de las máquinas, cerró los ojos e intentó implementar todas las técnicas que había aprendido. No durmió ni un minuto durante esa primera noche de monitoreo. Los gráficos al día siguiente mostraron un cerebro en constante estado de alerta máxima, ondas beta disparadas como fuegos artificiales, un cuerpo que simplemente se negaba a rendirse. Pero en lugar de desalentarse, Mercedes sonrió. «Esto es exactamente lo que esperaba», dijo. «Ahora tenemos una línea base. Ahora sabemos exactamente contra qué estamos trabajando. Y créeme, Carmen, he visto casos mucho más severos que el tuyo recuperarse completamente. El camino será largo, pero ya no estás caminándolo sola». Mientras Carmen se preparaba para regresar a Madrid esa mañana, llevando consigo un plan de tratamiento más intensivo que incluía visitas diarias a la clínica durante las próximas semanas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No esperanza ciega, sino determinación templada con realismo. Sería difícil, habría más recaídas, pero finalmente tenía un equipo, tenía herramientas y, más importante, tenía evidencia de que su cerebro aún podía aprender. Esa noche, cuando se encontró con Santiago en su ahora ritual nocturno en la Plaza Mayor, él le trajo algo diferente. No una infusión, sino un pequeño diario de cuero. «Es para tus victorias», explicó. «Cada pequeño triunfo, sin importar cuán insignificante parezca. Los 12 minutos de sueño. Los 45 segundos con los ojos cerrados. Cada momento en que elegiste continuar en lugar de rendirte. Quiero que los registres todos, para que cuando tengas días difíciles puedas recordar cuánto has avanzado». Carmen abrazó el diario contra su pecho, sintiendo lágrimas de gratitud deslizarse por sus mejillas, y por primera vez permitió que Santiago la abrazara completamente, dejándose sentir la seguridad y el afecto en ese gesto simple. El camino hacia la curación acababa de volverse un poco menos solitario. El 6º mes de tratamiento trajo consigo cambios inesperados y profundos. Carmen ahora pasaba 5 días a la semana en la clínica, participando en un programa intensivo que combinaba terapia tradicional con métodos más holísticos, acupuntura con agujas delgadas como hilos de seda que se insertaban en puntos específicos de su cuerpo, aromaterapia con aceites esenciales de romero y lavanda cultivados en los jardines andaluces de la clínica, y sesiones de meditación guiada que su cerebro ansioso gradualmente aprendía a tolerar. Pero fue durante una sesión de terapia de grupo con otros pacientes que ocurrió el descubrimiento más transformador. Sofía, la ejecutiva barcelonesa, estaba compartiendo su historia sobre cómo su insomnio había comenzado mucho antes de su divorcio,
remontándose a su infancia cuando su madre también sufría de severos trastornos del sueño. Recuerdo despertarme a medianoche y encontrarla sentada en la cocina, con esa mirada perdida que ahora reconozco en mi propio reflejo, contaba Sofía, su voz quebrándose. Heredé esto de ella, no solo genéticamente, sino emocionalmente. Aprendí que dormir era peligroso, que había que mantenerse alerta siempre. Las palabras de Sofía resonaron en Carmen con una fuerza que la dejó sin aliento. De repente, fragmentos de memorias de su propia infancia comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca había sabido que estaba armando. Recordó a su madre, siempre con ojeras profundas, siempre irritable por las mañanas. Recordó las veces que bajaba a la cocina a medianoche para tomar agua y encontraba a su madre sentada en la oscuridad, simplemente mirando el vacío. Recordó cómo su madre se volvía cada vez más distante conforme Carmen crecía, emocionalmente ausente, de maneras que ella nunca había entendido. Después de la sesión, Carmen buscó a Mercedes con urgencia. «Mi madre», dijo, su voz temblorosa. «Creo que ella también tenía insomnio. ¿Cómo no me di cuenta antes?» Mercedes la guió hacia su oficina, un espacio acogedor lleno de plantas y libros antiguos sobre psicología del sueño. El insomnio puede ser hereditario, tanto genéticamente como a través de patrones aprendidos, explicó Mercedes. A veces, los hijos de personas con trastornos del sueño desarrollan sus propios problemas, no solo porque heredan una predisposición biológica, sino porque aprenden desde temprana edad que el sueño es algo a temer o evitar. Carmen sintió su mundo tambalearse. ¿Significaba esto que estaba destinada a repetir el patrón de su madre? ¿Que su lucha era inútil porque estaba genéticamente programada para el insomnio? Como si leyera sus pensamientos, Mercedes continuó. Pero aquí está la diferencia crucial. Tú estás buscando ayuda. Estás rompiendo el ciclo. Tu madre vivió en una época donde los trastornos del sueño eran menos comprendidos, menos tratados. Probablemente sufrió en silencio, sin tener acceso a las herramientas que tú tienes ahora. Carmen decidió investigar más. Durante un fin de semana, viajó a Granada para visitar a su abuela materna, Dolores, una mujer de 82 años que vivía en una casa blanca encalada en el Albaicín, con vistas a la Alhambra. «Abuela», preguntó Carmen mientras compartían té de menta en el patio lleno de geranios, «necesito saber sobre mamá, sobre cómo era, antes de que nos distanciáramos». Dolores suspiró profundamente, sus ojos nublados por cataratas, mirando hacia las montañas de Sierra Nevada en la distancia. «Tu madre empezó a tener problemas para dormir cuando tenía tu edad, Carmen. 23, recién casada con tu padre. Al principio pensamos que era el estrés del matrimonio nuevo, de mudarse a Madrid lejos de la familia, pero nunca mejoró. Con los años, solo empeoró». «¿Por qué nunca buscó ayuda?», preguntó Carmen. «Orgullo, vergüenza, miedo. Tu madre creía que pedir ayuda era admitir debilidad, y en aquellos tiempos, hablar de problemas mentales no se hacía. La gente te miraba diferente, te etiquetaba como loca, así que sufrió en silencio, y ese sufrimiento la cambió, la volvió dura, distante, incapaz de mostrar afecto porque estaba demasiado agotada para sentir nada más que supervivencia». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen mientras su abuela continuaba. «Los secretos que te reveló esa noche antes del accidente. Ella estaba en un estado mental terrible, Carmen. No había dormido en semanas. No estaba pensando claramente. Dijo cosas de maneras que nunca hubiera dicho si hubiera estado descansada, cuerda, y cuando te fuiste y tuviste el accidente, se culpó a sí misma. Se encerró aún más en su insomnio, usándolo como castigo autoimpuesto.
Carmen sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Durante 4 años había cargado toda la culpa del distanciamiento con su madre, creyendo que era completamente su responsabilidad. Pero ahora veía la imagen completa. 2 mujeres, madre e hija, atrapadas en la misma prisión de insomnio, cada una culpándose a sí misma, cada una sufriendo sola. ¿Dónde está ahora?, preguntó Carmen. «Mamá, ¿dónde está?» «En Sevilla. Trabaja en una biblioteca allí. Vive sola. Seguimos en contacto, pero es como hablar con un fantasma, Carmen. Está allí físicamente, pero emocionalmente. Está perdida en algún lugar que no puedo alcanzar». Carmen regresó a Madrid con el corazón pesado, pero también con una claridad nueva. Esa tarde, durante una sesión con Santiago en los jardines de la clínica, le contó todo lo que había descubierto. «Siento que toda mi narrativa sobre el accidente estaba incompleta», dijo observando las rosas trepar por un enrejado antiguo. «No era solo mi culpa, no era solo el resultado de una decisión impulsiva. Era el punto culminante de años de deterioro en nuestra relación. Deterioro causado por un insomnio no tratado que envenenó todo entre nosotras». Santiago escuchó en silencio, y cuando Carmen terminó, compartió algo que nunca le había contado antes. «Mi exesposa», comenzó lentamente, «la mujer que me dejó, años después, me enteré de que tenía trastorno bipolar no diagnosticado. Su abandono repentino coincidió con un episodio maníaco. No justifica el dolor que causó, pero contextualiza que no era solo sobre mí, sobre algo que yo había hecho mal, era sobre su propia lucha con una enfermedad que no entendía ni podía controlar». «¿Cómo procesaste eso?», preguntó Carmen. «¿Cómo dejaste ir la rabia?». «Honestamente aún estoy trabajando en ello, pero lo que ayudó fue comprender que la rabia era más fácil que el duelo. Mientras pudiera estar enojado con ella, no tenía que enfrentar la tristeza de haber perdido algo hermoso. No tenía que aceptar que a veces la vida es injusta, sin razón, sin villanos claros, solo personas dañadas dañando a otras personas». Esa noche, Carmen experimentó algo extraordinario. Durante una sesión de musicoterapia especialmente intensa con Paco, donde las vibraciones de la guitarra flamenca llenaban toda su caja torácica, logró dormir durante 45 minutos completos. Cuando despertó, desorientada pero extrañamente renovada, las lágrimas comenzaron antes de que pudiera comprender completamente lo que había sucedido. No eran lágrimas de alegría pura, sino una mezcla compleja de alivio, duelo por los años perdidos, y miedo de que este progreso pudiera desaparecer tan rápidamente como había llegado. Mercedes estaba allí, como siempre, con su presencia tranquila y su comprensión profunda. «Acabas de demostrar algo crucial», dijo. «Tu cerebro puede aprender nuevamente, puede desaprender el miedo, puede recordar cómo rendirse al sueño, pero el progreso tenía su costo». En los días siguientes, Carmen fue bombardeada por sueños intensos y perturbadores cuando lograba breves periodos de sueño. Soñaba con conversaciones nunca tenidas con su madre, con versiones alternativas de esa noche del accidente, con miedos profundos que nunca había enfrentado despierta. Mercedes explicó que esto era normal, incluso saludable. «Tu psique está procesando años de experiencias no integradas. Cada sueño, incluso los perturbadores, es parte de la curación. Has vivido 4 años sin ese procesamiento nocturno que los sueños proporcionan. Ahora estás poniéndote al día». Durante una caminata por los jardines con Santiago al atardecer, él le hizo una pregunta que había estado postergando. «Carmen, ¿has pensado en intentar contactar a tu madre?». Carmen se detuvo, observando las montañas de Guadarrama teñidas de rosa por el sol poniente. «No sé si estoy lista. No sé si ella está lista. Ni siquiera sé qué diría». Santiago
tomó su mano suavemente. No tienes que saberlo todavía. Pero cuando llegue el momento, si es que llega, no tienes que hacerlo sola. Mercedes, yo, todo el equipo, estamos aquí para apoyarte en esa decisión, cualquiera que sea. Fue en ese momento, con el sol poniéndose sobre las montañas y la mano de Santiago cálida en la suya, que Carmen se permitió sentir algo más que gratitud por este hombre que la había encontrado en su momento más oscuro. Sintió atracción, afecto profundo, quizás incluso amor en sus etapas más tempranas. Pero ese pensamiento tendría que esperar. Primero, necesitaba continuar su viaje de sanación, descubrir quién era ella sin el insomnio definiéndola. Solo entonces podría explorar qué tipo de relación podría construir con Santiago, una basada en amor genuino en lugar de gratitud o dependencia. Esa noche durmió exactamente 1 hora y 12 minutos, y cada minuto se sintió como una victoria conquistada con sangre, sudor y lágrimas. El 7º mes del tratamiento comenzó con una propuesta inesperada de don Francisco. La librería organizaría una feria del libro antiguo, trayendo coleccionistas y amantes de la literatura de toda España. Quería que Carmen liderara una charla sobre restauración de libros raros, compartiendo técnicas tradicionales de encuadernación mudéjar que habían sido pasadas de generación en generación de artesanos españoles. «No sé si estoy lista», confesó Carmen durante una sesión con Mercedes. «¿Y si mi mente se nubla en medio de la presentación? ¿Y si olvido todo porque no he dormido bien la noche anterior?» Mercedes la miró con esa expresión que Carmen había aprendido a reconocer. El momento antes de que ofreciera una verdad difícil pero necesaria. «Carmen, has pasado 4 años poniendo tu vida en pausa, esperando a estar curada antes de vivir nuevamente. Pero la vida no funciona así. La curación sucede mientras vives, no antes de vivir. Esta charla podría ser exactamente lo que necesitas. Una razón para conectarte con quién eras antes del accidente, con la pasión que te definía más allá del insomnio». Con el apoyo de Mercedes, Carmen aceptó la oportunidad. Pasó las siguientes semanas preparándose, investigando en los archivos de la librería, practicando su presentación en las sesiones de terapia. Santiago le ofreció usar las instalaciones de la clínica para ensayar, y una tarde, frente a un pequeño grupo de pacientes y terapeutas, Carmen dio su charla completa. Habló sobre la historia de la encuadernación en España, desde los métodos moriscos que incorporaban geometría islámica en los diseños de cuero repujado, hasta las técnicas renacentistas que llegaron de Italia. Mostró ejemplos de su trabajo de restauración, explicando el delicado equilibrio entre preservar la autenticidad histórica y asegurar que los libros pudieran ser manejados por futuras generaciones. Cuando terminó, la pequeña audiencia aplaudió calurosamente. Pero lo más significativo para Carmen fue que, durante los 45 minutos de su presentación, no había pensado ni una sola vez en su insomnio. Su mente estaba completamente presente, enfocada, viva de maneras que había olvidado eran posibles. Esa noche marcó otro hito. Durmió 2 horas y 30 minutos consecutivos. Los gráficos mostraron, por primera vez, ondas delta verdaderas, el sueño profundo que permite restauración física y mental real. Pero como Mercedes había advertido repetidamente, el progreso nunca es lineal. 2 días después de esa victoria, Carmen experimentó una recaída brutal. Durante 3 noches consecutivas, no pudo dormir ni un minuto. Cada técnica que había funcionado antes parecía inútil. El pánico se apoderó de ella con tanta fuerza que un día, mientras trabajaba en la librería, tuvo un ataque de ansiedad tan severo que don Francisco tuvo que llamar a Santiago. Él llegó en menos de 20 minutos, encontrando a Carmen hiperventilando en el cuarto trasero de la librería, rodeada de libros antiguos pero incapaz de encontrar consuelo en ellos. «No puedo hacerlo», jadeaba. «Pensé que estaba mejorando, pero soy la misma persona rota de siempre.
Nunca voy a recuperarme completamente. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mírame, Carmen. Respira conmigo. 1, 2, 3, 4. Eso es. Exhala. 1, 2, 3, 4. Gradualmente, el pánico comenzó a ceder. Cuando Carmen pudo hablar nuevamente, Santiago le dijo algo que nunca olvidaría. Recuperación no significa nunca volver a tener días malos. Significa tener herramientas para manejar esos días cuando llegan. Significa saber que un retroceso no borra todo tu progreso. Tú has dormido, Carmen. Tu cerebro ha demostrado que puede hacerlo. Una mala racha no cambia esa verdad fundamental. Esa noche, en lugar de ir a la clínica, Santiago la llevó a su apartamento en el barrio de Malasaña. Era la primera vez que Carmen veía dónde vivía. Un espacio sorprendentemente modesto para alguien de su riqueza, lleno de libros, plantas y fotografías de las montañas de Guadarrama. «Quiero mostrarte algo», dijo, sacando una caja de zapatos vieja de un armario. Dentro había diarios, años de diarios que había escrito durante su peor época de insomnio. Las páginas estaban manchadas con lágrimas, la escritura a veces casi ilegible por el temblor de sus manos exhaustas. «Cuando estaba en mi punto más bajo», explicó Santiago, «escribía todo, cada pensamiento oscuro, cada momento de desesperación. Y ahora, cuando tengo días difíciles, leo estas entradas y me recuerdo cuán lejos he llegado». Carmen leyó fragmentos de sus diarios, sintiendo una conexión profunda con el dolor que veía en cada página. Este hombre, que ahora parecía tan equilibrado y en control, había estado exactamente donde ella estaba ahora. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Carmen suavemente. «Siempre. ¿Alguna vez pensaste en rendirte completamente? ¿En acabar con todo porque el dolor era demasiado?». Santiago la miró directamente a los ojos, sin evadir la pregunta. «Sí, hubo noches, especialmente durante mi segundo año en las calles, cuando pensé que sería más fácil simplemente dejar ir. Pero entonces pensaba en Mercedes, quien se negaba a abandonarme. Pensaba en las personas que podrían necesitar lo que yo eventualmente podría ofrecer si lograba salir de esto. Y pensaba que si me rendía, significaría que mi ex esposa había ganado, que el insomnio había ganado, y yo soy demasiado terco para permitir eso». Carmen sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas. «Tengo miedo, Santiago. Miedo de que esto sea lo mejor que puedo esperar. Miedo de que nunca seré normal nuevamente». «Normal es sobrevalorado», respondió él con una sonrisa triste. «Y sí, quizás nunca dormirás como alguien que nunca ha tenido insomnio. Quizás siempre tendrás que ser más cuidadosa con tu higiene del sueño, más consciente de tus disparadores. Pero eso no significa que no puedas tener una vida plena, rica, significativa. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida que algo cambió entre ellos». Carmen se inclinó hacia adelante, y Santiago hizo lo mismo, y sus labios se encontraron en un beso que era tanto sobre consuelo como sobre atracción, tanto sobre reconocerse mutuamente en su dolor como sobre el comienzo de algo nuevo. Cuando se separaron, ambos parecían sorprendidos por lo que acababa de suceder. «Lo siento», dijo Santiago inmediatamente. «Eso fue inapropiado. Tú eres mi paciente, técnicamente, y hay una diferencia de edad y...». Carmen puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. «No soy técnicamente tu paciente. Soy paciente de Mercedes y Javier. Tú eres el fundador de la clínica, pero no mi terapeuta directo. Y la diferencia de edad... Tengo 23 años, Santiago. No soy una niña. Sé lo que siento». «¿Y qué sientes?», preguntó él suavemente. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. «Siento algo real por ti. No sé si es amor todavía, o gratitud,
o una mezcla de ambos. Pero sé que cuando estoy contigo, me siento menos sola en esta lucha, y sé que quiero explorar lo que esto podría ser una vez que esté en un lugar más estable emocionalmente. Santiago asintió lentamente. Entonces esperaremos. Continuaremos como estamos ahora, amigos, aliados en tu recuperación, y cuando llegue el momento correcto, si es que llega, veremos qué más podríamos ser el uno para el otro. Carmen aprobó este acuerdo, aunque una parte de ella quería lanzarse de cabeza en una relación con él. Consecuencias be damned. Pero la parte más sabia de ella, la parte que estaba aprendiendo a escuchar en terapia, sabía que Santiago tenía razón. Necesitaba recuperarse por sí misma, no por él. Necesitaba estar completa por su cuenta antes de poder ser parte de algo más grande con otra persona. Esa noche, Santiago la llevó de vuelta a su propio apartamento. Antes de despedirse, le dio un paquete envuelto en papel marrón. «Ábrelo cuando estés sola», dijo. Dentro, Carmen encontró un libro antiguo de poemas de García Lorca, específicamente seleccionado porque sabía que era su poeta favorito. En la primera página, Santiago había escrito una nota. «Para Carmen, quien me enseñó que encontrar a alguien en la oscuridad puede ser el comienzo de encontrar la luz. Con admiración y afecto, Santiago». Carmen abrazó el libro contra su pecho, y por primera vez en semanas sintió esperanza genuina, no solo sobre su recuperación del insomnio, sino sobre la posibilidad de un futuro que incluía más que simple supervivencia. La Feria del Libro Antiguo en Lavapiés llegó en pleno agosto, cuando Madrid se vaciaba de madrileños que huían al norte o a las playas y se llenaba de turistas que sudaban bajo el sol implacable. La librería de Don Francisco se había transformado, con mesas plegables, exhibiendo primeras ediciones cervantinas, manuscritos iluminados del siglo XV y ejemplos de encuadernación artesanal de diferentes épocas. Carmen había dormido exactamente 3 horas la noche anterior, un récord personal que la llenaba tanto de orgullo como de nerviosismo de que no fuera suficiente para el día que le esperaba. Se había levantado a las 5 de la madrugada, practicando su charla una última vez en el espejo del baño, intentando ignorar las ojeras que, aunque más claras que antes, todavía contaban la historia de años de insomnio. Santiago apareció inesperadamente a las 8 de la mañana, trayendo café recién hecho y croissants de una panadería francesa en Chueca. «Pensé que podrías necesitar apoyo moral», dijo con una sonrisa. «Y cafeína». «Eres mi salvador», respondió Carmen, aceptando gratefully el café que olía a cielo líquido. La charla estaba programada para las 11. A medida que la hora se acercaba, la librería se llenó de personas. Coleccionistas serios con lupas colgando de sus cuellos, estudiantes de bibliotecología tomando notas frenéticas, amantes casuales de libros que simplemente disfrutaban el olor a papel viejo y las historias que esas páginas guardaban. Cuando don Francisco la presentó, Carmen sintió su corazón latir tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Pero entonces miró a la audiencia y vio a Santiago en la última fila, dándole un pulgar arriba discreto, y sintió la presencia espiritual de Mercedes, diciéndole que confiara en sí misma. Comenzó su charla hablando sobre la historia de la encuadernación en España, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Mostró ejemplos de diferentes técnicas. La encuadernación mudéjar, con sus intrincados patrones geométricos tallados en cuero. La encuadernación bizantina con decoraciones de pan de oro. Métodos modernos de conservación que equilibraban autenticidad histórica con durabilidad práctica. Lo que no había planeado hacer era compartir su historia personal. Pero a mitad de la charla, mientras explicaba el delicado proceso de restaurar páginas dañadas,
se encontró hablando sobre cómo la restauración de libros había sido su ancla durante los años más oscuros de su vida. «Cuando el mundo parece estar cayéndose a pedazos», dijo su voz cargada de emoción, «hay algo profundamente sanador en tomar algo roto y pacientemente, cuidadosamente, devolverle su belleza e integridad. Estos libros han sobrevivido siglos, guerras, inundaciones, incendios. Si ellos pueden ser restaurados, también podemos nosotros». El silencio en la habitación era absoluto. Cuando terminó su charla, el aplauso fue atronador. Personas se acercaron después para hacer preguntas, compartir sus propias historias de cómo los libros habían sido balsas salvavidas en momentos difíciles, agradecer por su honestidad y vulnerabilidad. Una mujer mayor, probablemente en sus 70, se acercó cuando la multitud finalmente se dispersó. «Mi nieta sufre de insomnio severo», dijo en voz baja. «Ha estado luchando durante años. ¿Puedo preguntarte cómo encontraste la fuerza para buscar ayuda?» Carmen sintió lágrimas acumularse en sus ojos. «No fue fuerza», respondió honestamente. «Fue desesperación y la suerte de encontrar a las personas correctas en el momento correcto. Pero si tu nieta está luchando, dile que no está sola. Dile que la recuperación es posible, incluso cuando parece imposible». La mujer asintió, sus propios ojos húmedos, y presionó un papel en la mano de Carmen con información de contacto de su nieta. «Quizás podrías hablar con ella algún día», dijo. «Escucharlo de alguien que entiende podría significar todo». Después de que la feria terminara, Santiago llevó a Carmen a celebrar. No a un restaurante elegante como ella medio esperaba, sino a un pequeño bar de tapas en Malasaña que él frecuentaba, donde el camarero lo saludaba por su nombre y las raciones de patatas bravas eran generosas y perfectamente picantes. «Estuviste increíble hoy», dijo Santiago levantando su copa de vino tinto. «No solo la charla técnica, que fue brillante, sino tu valentía al compartir tu historia personal. Eso requirió coraje real». Carmen sintió sus mejillas sonrojarse. «Casi no lo hago». Las palabras simplemente salieron. Fue aterrador. «Las mejores cosas generalmente lo son», respondió Santiago. Mientras comían jamón ibérico y queso manchego, conversaciones sobre libros dando paso a conversaciones más personales, Carmen se encontró observando a Santiago de manera diferente. La forma en que sus ojos arrugaban cuando sonreía. Las canas en sus sienes que le daban un aire distinguido. Las manos que habían sostenido las suyas durante tantas madrugadas en la Plaza Mayor, fuertes pero gentiles. «¿En qué piensas?», preguntó él notando su mirada. «En cómo la vida es extraña», respondió Carmen. «Hace 8 meses estaba completamente sola en mi insomnio, convencida de que nunca mejoraría. Y ahora tengo un equipo completo ayudándome. He dado una charla exitosa. He dormido más en las últimas semanas que en los 4 años anteriores combinados. Y conocí a alguien que me importa mucho». Santiago puso su copa sobre la mesa, su expresión seria. «Carmen, necesito ser honesto contigo sobre algo». El tono de su voz hizo que el estómago de Carmen se tensara. «¿Qué pasa?» «Mis sentimientos por ti han ido más allá de simples amistad o preocupación de mentor. Estoy enamorándome de ti, y eso me aterroriza porque no quiero que te sientas presionada. No quiero que pienses que mi ayuda viene con expectativas. No quiero comprometer tu recuperación con mis propias necesidades emocionales». Carmen sintió su corazón acelerarse, pero no de ansiedad, sino de algo más cálido, más esperanzador. «¿Y si te dijera que yo siento lo mismo?», preguntó suavemente. «Entonces te diría que necesitamos ser cuidadosos. Necesitamos asegurarnos de que esto sea real, no basado en gratitud o dependencia. Necesitamos que sigas mejorando por ti misma, no por mí o por nosotros». «Tienes razón», admitió Carmen.
Pero también creo que podemos explorar esto mientras soy cuidadosa con mi salud. No son mutuamente excluyentes. Santiago consideró sus palabras durante un largo momento. ¿Qué te parece esto? Continuamos como estamos ahora, pero somos honestos sobre nuestros sentimientos. Cuando te gradúes del programa intensivo de la clínica, cuando Mercedes y Javier digan que estás en un lugar estable, entonces exploramos oficialmente qué significa esto entre nosotros. ¿Te parece justo? Carmen extendió su mano a través de la mesa, y Santiago la tomó. Me parece perfecto, dijo. Esa noche, cuando Santiago la dejó en su apartamento, se despidieron con un abrazo prolongado que prometía más para el futuro sin presionar el presente. Y cuando Carmen se acostó, implementando todos los rituales que había aprendido en la clínica, logró dormir 4 horas y 15 minutos. En sus sueños, caminaba por un jardín infinito lleno de libros que crecían como flores, sus páginas abriéndose como pétalos hacia el sol. Y en el centro del jardín, Santiago estaba esperándola, sonriendo esa sonrisa que había llegado a significar seguridad, esperanza y la posibilidad de amor verdadero. Cuando despertó a la mañana siguiente, el primer pensamiento que cruzó su mente no fue de frustración o miedo, sino de gratitud. Gratitud por el progreso que había hecho, por las personas que la apoyaban, por la vida que gradualmente estaba recuperando. El camino hacia la recuperación completa todavía era largo, pero por primera vez en 4 años, Carmen creía genuinamente que llegaría allí. El 8º mes trajo consigo un cambio de estación. Septiembre llegó a Madrid con un alivio del calor agobiante del verano, las noches volviéndose frescas y las hojas de los árboles en el Parque del Retiro comenzando su lenta transformación hacia tonos dorados y rojizos. Carmen había alcanzado un punto crucial en su tratamiento. Ahora dormía regularmente entre 5 y 6 horas por noche, aunque esas horas raramente eran consecutivas y a veces se fragmentaban en siestas distribuidas a lo largo del día. Los gráficos mostraban que su arquitectura del sueño estaba lentamente normalizándose, con periodos cada vez más largos de ondas delta y REM, los tipos de sueño profundo que permiten verdadera restauración. Pero el precio de este progreso era enfrentar los sueños que habían estado ausentes durante 4 años. Y esos sueños eran intensos, a veces perturbadores, llenos de símbolos y emociones que Carmen estaba aprendiendo a procesar con la ayuda de Mercedes. Durante una sesión particularmente profunda, Mercedes introdujo un nuevo elemento en la terapia. Creo que es momento de que consideremos la posibilidad de contactar a tu madre, dijo directamente. Carmen sintió su cuerpo tensarse inmediatamente. No estoy lista para eso. Y está bien si nunca lo estás, respondió Mercedes. Pero parte de tu curación involucra reconciliarte con tu pasado, con las relaciones que te formaron. No significa que tengas que perdonar, olvidar o reconstruir una relación cercana, pero sí significa enfrentar lo que pasó, lo que se dijo, lo que no se dijo. Carmen pasó las siguientes semanas luchando con esta idea. Hablaba de ello con Santiago durante sus ahora frecuentes cenas juntos, con Sofía y otros pacientes en las sesiones de grupo, incluso con don Francisco, mientras trabajaban juntos restaurando un manuscrito del siglo XVI. Mi relación con mi madre fue complicada, compartió don Francisco una tarde, sus manos expertas aplicando cola a una página delicada. Pasé años enojado con ella por cosas que hizo cuando yo era niño, pero cuando estaba muriendo, fui a verla, no para ella, sino para mí, para cerrar ese capítulo con honestidad en lugar de rabia no resuelta. Finalmente, Carmen tomó la decisión. Le pediría a su abuela Dolores el número de teléfono de su madre. Haría una llamada. Solo una llamada, sin expectativas,
sin planes más allá de simplemente escuchar lo que tenían que decirse después de 4 años de silencio. El día que planeaba hacer la llamada, Carmen estaba tan ansiosa que no pudo trabajar. Santiago la recogió temprano y la llevó a la clínica, donde Mercedes había preparado un espacio seguro para que hiciera la llamada con apoyo inmediato disponible si lo necesitaba. Con manos temblorosas, Carmen marcó el número. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando escuchó un clic y una voz que no había oído en 4 años. ¿Hola? La voz de su madre sonaba cansada, más vieja de lo que Carmen recordaba. Hubo un momento de silencio mientras Carmen luchaba por encontrar palabras. «Mamá, soy yo, Carmen». Silencio en el otro extremo. Carmen podía escuchar la respiración de su madre. Podía imaginarla sentada en algún apartamento en Sevilla, probablemente tan asombrada como ella de que esta llamada finalmente estuviera sucediendo. «Carmen», dijo finalmente su madre, su voz quebrándose. «Dios mío, Carmen, he querido llamarte tantas veces, pero no sabía si querías escuchar de mí. Estuve en un accidente, hace 4 años, la noche que nos peleamos. Lo sé, tu abuela me contó. He vivido con esa culpa cada día desde entonces». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Carmen, años de emoción reprimida finalmente encontrando salida. «Yo también pensé que era mi culpa. Pensé que si no hubiera salido manejando así de alterada». «No, Carmen, no. Yo soy quien debería disculparse. Las cosas que te dije esa noche, la forma en que las dije, no estaba bien. No había dormido en semanas. Mi juicio estaba nublado. Pero eso no es excusa para el daño que causé. Abuela Dolores me contó sobre tu insomnio», dijo Carmen suavemente. «Me contó que has lidiado con ello durante años». Un sollozo escapó de su madre. «¿Te contó eso?» Intenté ocultarlo, intenté ser fuerte, pero solo me hizo peor. El insomnio me convirtió en alguien que no reconocía, alguien dura y distante, que no podía mostrar amor a su propia hija porque estaba demasiado agotada para sentir nada más que supervivencia. «Estoy en tratamiento», compartió Carmen. «Para mi propio insomnio. Aparentemente se da en la familia». «¿Estás mejorando?» «Sí. Lentamente, pero sí. Tengo ayuda. Un equipo completo de personas que se niegan a dejarme rendirme». Su madre guardó silencio durante un largo momento antes de preguntar: ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Carmen consideró la pregunta honestamente. «No lo sé, mamá. Todavía estoy trabajando en perdonarme a mí misma. Pero creo que puedo entender que tú también estabas sufriendo, que no eras completamente tú misma esa noche. Y creo que eso es un comienzo». La conversación continuó durante casi 1 hora, ambas mujeres llorando, compartiendo, comenzando el lento proceso de cerrar heridas que habían estado abiertas durante años. No resolvieron todo, no se hicieron promesas grandiosas sobre reconstruir su relación. Pero cuando finalmente colgaron, Carmen sintió como si un peso que había estado cargando en su pecho se hubiera aliviado ligeramente. Mercedes estaba esperando fuera de la sala y Carmen inmediatamente se dejó caer en sus brazos, sollozando con una intensidad que había estado reprimiendo durante 4 años. «Lo hiciste», dijo Mercedes suavemente, acariciando su cabello. «Enfrentaste uno de tus mayores miedos y sobreviviste. Estás aquí, estás respirando, estás sintiendo. Y eso requiere un coraje inmenso». Esa noche, cuando Santiago vino a recogerla, Carmen le contó toda la conversación con su madre. Él escuchó sin interrumpir, sosteniendo su mano mientras conducían de regreso a Madrid, bajo un cielo lleno de estrellas. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. «Exhausta, aliviada, triste, esperanzada, todo al mismo tiempo», respondió Carmen. «Pero principalmente,
Siento que finalmente puedo comenzar a soltar algo que he estado aferrando demasiado fuerte durante demasiado tiempo. El perdón es así, dijo Santiago pensativamente. No es un evento único, sino un proceso continuo. Algunos días será más fácil que otros, pero has dado el primer paso y eso es lo que importa. Cuando Carmen llegó a su apartamento esa noche, implementó su rutina de sueño habitual con una diferencia. Antes de acostarse, escribió una carta a su madre. No la enviaría todavía, quizás nunca, pero escribir sus pensamientos y sentimientos, articular todo lo que había querido decir durante años, fue catártico de maneras que no esperaba. Durmió 6 horas y 45 minutos esa noche, el sueño más largo e ininterrumpido que había tenido en 4 años. Y en sus sueños caminó por la casa de su infancia en Granada, pero esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba simplemente visitando, reconociendo lo que había sido sin dejar que la definiera. Cuando despertó a la mañana siguiente, el primer pensamiento que tuvo fue una revelación simple pero profunda. La curación no significaba borrar el pasado, sino hacer las paces con él, y por primera vez eso se sentía posible. Octubre llegó con lluvias que lavaron las calles de Madrid, dejando el aire fresco y limpio. Carmen había completado oficialmente 8 meses de tratamiento intensivo, y Mercedes, después de consultar con todo el equipo, declaró que estaba lista para hacer la transición del programa intensivo diario a sesiones de mantenimiento semanales. Esto no significa que estés curada, explicó Mercedes cuidadosamente. Significa que has desarrollado las herramientas para manejar tu insomnio de forma independiente. Siempre tendremos sesiones de seguimiento, pero ahora estás lista para vivir tu vida sin estar anclada a la clínica todos los días. Esta noticia fue tanto emocionante como aterradora para Carmen. Durante meses, la clínica había sido su santuario, su red de seguridad. ¿Qué pasaría si sin ese apoyo constante regresaba a sus viejos patrones? Pero Mercedes, como siempre, tenía sabiduría que ofrecer. El miedo a la independencia es común, dijo. Has construido tu identidad alrededor de ser una paciente en recuperación. Ahora necesitas reconstruir tu identidad como una persona completa que sí, ha luchado con el insomnio, pero no está definida solo por esa lucha. Con esta transición vino otra conversación importante, la que había estado esperando tener con Santiago. Una noche de viernes, él la invitó a cenar en su apartamento. Cocinaría él mismo, prometió, aunque advirtió que sus habilidades culinarias eran limitadas. Carmen llegó con una botella de vino tinto de La Rioja y nervios que hacían que su estómago se sintiera como si estuviera lleno de mariposas haciendo acrobacias. El apartamento olía maravillosamente a ajo, tomate y pimientos. Santiago había preparado una paella sencilla de verduras, siguiendo una receta que su abuela le había enseñado décadas atrás. No será perfecta, advirtió mientras servía, pero es hecha con cariño, y eso cuenta para algo. Comieron en el pequeño balcón de su apartamento, que daba a los tejados de Madrid, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres. La conversación fluía fácilmente, como siempre entre ellos, pasando de temas ligeros a otros más profundos con naturalidad. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos en la cocina estrecha, Santiago finalmente abordó el tema que ambos habían estado evitando. Mercedes me dijo que te graduaste del programa intensivo, comenzó. Estoy increíblemente orgulloso de ti, Carmen. Has trabajado tan duro, has enfrentado tanto. No habría llegado aquí sin ti, respondió ella suavemente. Quizás no de esta manera exacta, pero habrías encontrado tu camino. Eres más fuerte de lo que crees. Carmen se volvió para mirarlo directamente. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que cuando me graduara del programa
¿Podríamos explorar lo que hay entre nosotros? Santiago asintió, su expresión seria. Lo recuerdo. Bueno, me gradué. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Santiago puso el plato que estaba lavando en el escurridor y se giró para enfrentarla completamente. Antes de ir más lejos, necesito que entiendas algo. Tengo 41 años, Carmen. Tú tienes 23. Esa diferencia significa que estamos en lugares muy diferentes de la vida. Yo he vivido, he sufrido, he cometido errores que me han formado. Tú estás apenas comenzando a descubrir quién eres fuera de tu lucha con el insomnio. Soy consciente de la diferencia de edad, dijo Carmen, pero no creo que la edad determine la compatibilidad emocional. Tú me entiendes de maneras que personas de mi edad nunca podrían. Compartimos algo profundo, Santiago, más allá de la dinámica de terapeuta-paciente que inicialmente nos conectó. También está el tema del poder, continuó Santiago. Soy rico, soy el dueño de la clínica que te trató. Existe un desequilibrio inherente allí que me preocupa. Carmen tomó sus manos. Entonces déjame equilibrarlo. He encontrado mi propio apartamento en Malasaña. Lo alquilaré con mi propio dinero del trabajo en la librería. Continuaré mi terapia con Mercedes, pero pagaré de mi propio bolsillo. Construiré mi independencia financiera y emocional. Y entonces, cuando esté contigo será porque elijo estar, no porque necesito estar. Santiago la miró con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo, más vulnerable. ¿Y qué pasa si esto no funciona? ¿Y si intentamos una relación y descubrimos que no somos compatibles de esa manera? ¿Perderemos esta amistad que ha significado tanto? Ese es un riesgo, admitió Carmen. Pero, ¿sabes qué he aprendido durante estos meses de terapia? Que evitar el riesgo por miedo al dolor solo garantiza una vida a medias. He pasado 4 años teniendo miedo de dormir, teniendo miedo de vivir realmente. No quiero pasar el resto de mi vida teniendo miedo de amar. La honestidad brutal en sus palabras hizo que algo se rompiera en la expresión de Santiago. Él la acercó, enmarcando su rostro con sus manos. ¿Estás segura? ¿Estás completamente segura de que esto es lo que quieres? Nunca he estado más segura de nada, respondió Carmen. Y entonces él la besó, y fue diferente del beso rápido e impulsivo que habían compartido meses atrás. Este era intencional, profundo, lleno de promesa y posibilidad. Carmen sintió que algo dentro de ella, algo que había estado sosteniendo tenso durante años, finalmente se relajaba. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Entonces intentémoslo, dijo Santiago, pero con honestidad total. Si algo se siente mal, si la dinámica se vuelve poco saludable, lo hablamos inmediatamente. Y mantenemos tus sesiones con Mercedes separadas de nuestra relación. Ella es tu terapeuta primero, independientemente de lo que pase entre nosotros. Acepto esos términos, dijo Carmen. Pasaron el resto de la noche en el sofá, hablando sobre cómo sería su relación. Decidieron tomárselo con calma, no apresurarse hacia hitos o expectativas. Carmen mantendría su nuevo apartamento, construyendo su independencia mientras exploraban estar juntos. Se verían conscientemente, no por necesidad, sino por elección. Quiero conocerte como eres ahora, dijo Santiago. No la Carmen que conocí esa noche en la Plaza Mayor, agotada y desesperada, sino la Carmen que has llegado a ser a través de este proceso de curación. Y yo quiero conocer al Santiago que existe fuera de ser mi Salvador, respondió Carmen. El hombre completo, con sus propias inseguridades y luchas, no solo la figura de apoyo que ha sido para mí. Era medianoche cuando Carmen finalmente se preparó para irse. Santiago llamó un taxi, insistiendo en que era demasiado tarde para que caminara sola, incluso en las calles generalmente seguras de Madrid. Antes de que ella saliera, la abrazó una última vez. Gracias por tu valentía,
susurró en su oído. Por elegir vivir plenamente a pesar del miedo, me inspiras más de lo que sabes. Esa noche, en su propio apartamento, Carmen se acostó con una sonrisa en su rostro. Durmió 7 horas ininterrumpidas y en sus sueños bailaba bajo un cielo lleno de estrellas, libre de miedo, libre de dolor, simplemente viva y en el momento. Cuando despertó a la mañana siguiente, supo con certeza que algo fundamental había cambiado. No era solo que estaba durmiendo mejor, era que finalmente estaba viviendo, no solo sobreviviendo, y esa diferencia lo significaba todo. Noviembre trajo los primeros fríos verdaderos del invierno a Madrid. Carmen había estado viviendo en su nuevo apartamento en Malasaña durante un mes. Un espacio pequeño, pero acogedor, en un edificio del siglo XIX, con techos altos y ventanas que daban a una calle estrecha, llena de cafés y librerías vintage. Su relación con Santiago había florecido de maneras que la llenaban de alegría, pero también de un temor ocasional. Eran felices juntos, eso era innegable. Pero Carmen a veces se preguntaba si estaba construyendo su identidad alrededor de otra persona nuevamente, si estaba intercambiando su dependencia de la clínica por dependencia de él. Estas preocupaciones llegaron a un punto crítico una noche de martes, después de que Carmen tuviera una recaída severa. Por 3 noches consecutivas no pudo dormir más de 1 hora, su insomnio regresando con una venganza que la dejó temblando y agotada. En lugar de llamar a Santiago o a Mercedes, intentó manejarlo sola. Usó todas las técnicas que había aprendido: respiración profunda, visualización, escaneo corporal. Pero nada funcionaba, y con cada hora que pasaba, el pánico crecía. En la tercera noche, a las 4 de la madrugada, finalmente cedió y llamó a Santiago. Él contestó al primer timbre, su voz inmediatamente alerta a pesar de la hora. «Carmen, ¿qué pasa? No puedo dormir. Llevo 3 noches casi sin dormir y estoy empezando a sentir que todo el progreso fue ilusión, que nunca me curaré realmente. Voy para allá», dijo sin dudar. «No, espera». Carmen se sorprendió diciendo, «No vengas». Silencio en el otro extremo. «¿Estás segura? Necesito aprender a manejar esto sola. Necesito saber que puedo atravesar las recaídas sin necesitar ser rescatada. ¿Eso tiene sentido?». Carmen pudo escuchar la sonrisa en la voz de Santiago cuando respondió, «Tiene perfecto sentido. Y el hecho de que reconozcas eso muestra cuánto has crecido. Pero Carmen, pedir ayuda no es debilidad. No tienes que hacer esto completamente sola. Lo sé, pero esta noche solo quédate al teléfono conmigo, háblame, pero no vengas a rescatarme». Durante la siguiente hora, Santiago permaneció al teléfono, hablando sobre cualquier cosa y nada. Compartió historias de su infancia en Galicia, describió las montañas donde ahora cultivaba las hierbas para sus infusiones, leyó pasajes de un libro de poesía que estaba en su mesita de noche. Gradualmente, mientras escuchaba su voz, Carmen sintió su sistema nervioso calmarse. No durmió, pero algo en simplemente estar acompañada en la oscuridad, sin sentir que necesitaba ser rescatada, le dio una sensación de poder sobre su situación. A la mañana siguiente, agotada pero funcional, Carmen fue a la librería. Don Francisco la miró con preocupación, pero no hizo preguntas. En cambio, le asignó la tarea de catalogar una nueva colección de libros raros que acababa de adquirir. Trabajo meticuloso que requería concentración, pero no era físicamente exigente. Mientras trabajaba, organizando cuidadosamente primeras ediciones y manuscritos antiguos, Carmen se encontró pensando en su madre. Habían hablado por teléfono varias veces desde aquella primera conversación. Intercambios breves y a veces incómodos, pero consistentes. Su madre había compartido que finalmente
había buscado tratamiento para su propio insomnio, inspirada por el ejemplo de Carmen. Impulsivamente, Carmen decidió hacer algo que había estado considerando durante semanas: invitar a su madre a Madrid. No para una reconciliación dramática o una confrontación, sino simplemente para hablar, cara a cara, sin el peso de 4 años de silencio colgando entre ellas. Marcó el número de su madre durante su descanso para el almuerzo. «Mamá, quiero que vengas a Madrid. Solo por un fin de semana. Podemos hablar o no hablar. Podemos simplemente existir en el mismo espacio nuevamente. ¿Qué te parece?» El silencio en el otro extremo se extendió tan largo que Carmen pensó que la conexión se había cortado. Luego escuchó un sollozo ahogado. «Me encantaría, Carmen. Me encantaría tanto». Coordinaron que su madre vendría en 2 semanas, quedándose en un pequeño hotel cerca del apartamento de Carmen. Era tiempo suficiente para que Carmen se preparara mentalmente, pero no tanto como para que perdiera el coraje. Cuando le contó a Mercedes sobre la decisión durante su sesión de terapia semanal, la terapeuta sonrió con orgullo. «Hace un año, la idea de ver a tu madre te habría enviado a una espiral de pánico. Ahora estás tomando la iniciativa, estableciendo los términos del encuentro. Eso es crecimiento monumental, Carmen». La noche antes de que su madre llegara, Carmen tuvo la peor recaída que había experimentado en meses. Su mente no podía apagarse, girando entre anticipación, miedo, esperanza y terror. A las 3 de la madrugada, finalmente se rindió a intentar dormir. Se vistió y caminó hacia la Plaza Mayor. No estaba segura de por qué fue allí específicamente, hasta que llegó y vio el banco donde todo había comenzado hace casi un año. El banco donde Santiago se había sentado con 2 tazas de tila, donde había hecho la pregunta simple que cambió todo. «¿Tú tampoco puedes dormir?». Se sentó en ese banco, envuelta en su abrigo contra el frío de noviembre, y permitió que las lágrimas finalmente fluyeran. Lloró por los años perdidos al insomnio, por la relación dañada con su madre, por todas las noches que había pasado sola en la oscuridad creyendo que nunca mejoraría. Pero también lloró lágrimas de gratitud, porque estaba aquí, estaba viva, estaba luchando y ganando más batallas de las que perdía. Tenía personas que la amaban y apoyaban. Tenía un futuro que se extendía ante ella, lleno de posibilidades que hace un año habrían parecido imposibles. Sabía que te encontraría aquí. Carmen levantó la vista sorprendida para ver a Santiago de pie frente a ella, sosteniendo 2 tazas de infusión humeante, exactamente como esa primera noche. «¿Cómo supiste?», preguntó. «Porque te conozco. Y porque cuando tengo mis propias noches difíciles, yo también vengo aquí a veces. Este lugar significa algo para ambos». Se sentó junto a ella, ofreciéndole una taza. Era tila con azahar, el mismo blend que le había dado aquella primera noche. «Mañana verás a tu madre», dijo suavemente. Carmen asintió. «Estoy aterrada». «Lo sé, pero también estás lista. No lista para una reconciliación perfecta o un final de cuento de hadas. Ready to show up authentically, to speak your truth, to see her truth. Y eso es lo único que realmente puedes controlar». Se quedaron sentados allí mientras la plaza gradualmente se iluminaba con el amanecer, bebiendo sus infusiones en compañía silenciosa. Y aunque Carmen no durmió esa noche, no se sintió sola en su vigilia. Tenía a alguien que entendía, que había estado exactamente donde ella estaba, que prometía estar allí sin importar cuántas recaídas o victorias trajera el futuro. Cuando el sol finalmente se elevó por completo sobre Madrid, pintando los edificios antiguos en tonos dorados y rosados, Carmen se volvió hacia Santiago. «Gracias por encontrarme esa primera noche, por no rendirte conmigo incluso cuando me rendía conmigo misma». Santiago tomó su mano. «Gracias por dejarme ayudar, por confiar en el proceso incluso cuando era aterrador,
por enseñarme que el amor puede nacer de la oscuridad compartida y crecer hacia la luz. Se besaron mientras el sol se elevaba, y fue un beso que sabía a nuevos comienzos, a batallas ganadas, a la promesa de noches de sueño pacífico y días vividos plenamente. No era el final de su historia, pero era el final de un capítulo y el comienzo de otro. Y esta vez, Carmen enfrentaba ese nuevo capítulo no con miedo, sino con esperanza templada por realismo, amor apoyado por independencia, y la certeza de que sin importar qué desafíos viniera, nunca más caminaría sola en la oscuridad. 6 meses después, Carmen se despertó lentamente, permitiendo que su conciencia emergiera del sueño sin la urgencia pánica que había definido sus despertares durante tanto tiempo. La luz de mayo se filtraba a través de las cortinas de su apartamento, suave y dorada, prometiendo un día hermoso. Había dormido 8 horas. No era algo que sucediera todas las noches. Todavía tenía momentos difíciles ocasionales, noches donde el sueño era esquivo. Pero esas noches ya no la definían, ya no la aterraban con la misma intensidad. Se estiró perezosamente, notando cómo su cuerpo se sentía diferente ahora, más ligero, menos tenso. Su piel tenía un brillo que había estado ausente durante años, sus ojos una claridad que el insomnio había robado. El apartamento olía a café. Santiago debe haber llegado temprano, usando la llave que ella le había dado hace 2 meses. Encontrarlo en su cocina, preparando desayuno y canturreando suavemente una melodía flamenca, hizo que su corazón se llenara de un afecto tan profundo que casi dolía. «Buenos días, dormilona», dijo él con una sonrisa cuando ella apareció en la puerta de la cocina. «Buenos días, ¿cuándo llegaste?» «Hace 1 hora. No quise despertarte, te veías tan pacífica». Carmen se acercó y lo abrazó por detrás mientras él vertía café en 2 tazas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Santiago se giró para enfrentarla, sus ojos brillando con comprensión. 1 año exacto desde aquella primera noche en la Plaza Mayor. «1 año», repitió Carmen maravillada. Hace 1 año no podía imaginar que estaría aquí, durmiendo regularmente, trabajando a tiempo completo, enamorada, viviendo en lugar de simplemente sobrevivir. Desayunaron en el pequeño balcón de Carmen, compartiendo croissants y frutas frescas